Bien, mis queridos alumnos del primer año de educación secundaria, hoy estamos ya martes 16 de junio y vamos a iniciar nuestra clase que corresponde a la semana 10. A la semana 10. La semana 10, como ustedes están viendo, corresponde al teatro de Sófocles. Decíamos que Sófocles es un dramaturgo, escribió teatro, es el quien inició el teatro y esto en el lejísimo, la cultura llamada Grecia, ¿no? En Grecia nace Sófocles y allí también nace el teatro con él. Su aporte entonces es lo que en esa época se le conocía el tratón, y ahí era presentado lo que era el teatro de Sófocles. Muy bien, aquí por ejemplo tenemos nosotros de lo que denominábamos o conocíamos. Esta primera parte, ya este es un teatro moderno, por supuesto, ¿no? Es un teatro actual. Y decíamos que esta parte, la que está en la parte, lo que estoy indicando, se llama el telón. El telón. Esto se llama telón. ¿Ya? Ahora, el telón puede ser de esta manera, se abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero hay otros telones de otros teatros que se abre de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, ¿ya? Los dos son válidos, los dos también se le llama telón. Bien, aquí por ejemplo, estas dos máscaras era para identificar de qué más o menos se trataba la obra. Por ejemplo, aquí hay una máscara un poco triste, como que alguien se estuviera lamentando, y otra máscara alegre. Cuando se presentaba esta máscara, la que está aquí, o hasta ahora se presenta, cuando se presenta esta máscara con el título que va acompañado a la obra teatral, si va este tipo de máscara, la que ustedes están viendo, o la que estoy indicando, será una obra de teatro trágica o dramática. Teatro dramático o trágica, en donde el argumento principal está la muerte, está presente la muerte. Pero aquí tenemos al otro lado el teatro, esta máscara cuando se presenta de esta forma, estaríamos hablando del teatro presentado como comedia, como comedia. Y ahí está, muy bien. Entonces, con estas pautas, ya usted más o menos va a ir identificando a las obras literarias respectivas. Entonces, nos vamos a evocar, vamos a reconocer, los voy a presentar a este gran dramaturgo, el primero que hizo lo que se llama el teatro, la vida de Sófocles. Sófocles, ahí está la estatua, no hay un dibujo, porque a los autores antiguos, mira, así lo esculpieron, así se llama. Lo esculpieron, no escupieron, sino lo esculpieron. Esculpir significa darle forma a una roca o un mármol o a una piedra. Y esto es la estatua del gran Sófocles. Más o menos esta representación tenía Sófocles. Sófocles fue un poeta trágico, así se le llamaba en ese entonces, no todavía dramaturgo. Poeta trágico, trágico y dramático. ¿Por qué? Porque allí él mostraba los pesares, la tristeza, la muerte en sus obras de teatro. Nació en el año 496 a.C. en Colón. Hoy parte de Grecia, ¿no? Ese lugar, Colón, pertenece a Grecia en la actualidad. Y murió en el año 406 antes de Cristo. Miren, antes de Cristo. Entonces, ahí en Atenas. Y usted sabe que Atenas fue capital de Grecia. En ese entonces y en la actualidad también es la capital de Grecia. Sófocles está entre las figuras más destacadas de la tragedia griega.
por sus obras reconocidas en el mundo como, por ejemplo, la Antígona y Edipo Rey. Antígona y Edipo Rey. Estas dos obras, mis queridos alumnos, pertenecen estrictamente a la categoría de obras trágicas del gran Sófocles. Decíamos, o también vamos a decir, de Sófocles, escribió más de 100 piezas dramáticas, de las cuales se conservan 7 tragedias completas y fragmentos de otras 80 o 90. Las 7 obras conservadas son Antígona, Edipo Rey, Electra, Áyax, las Traquinías, las Filocteles y Edipo en Colono. Edipo son 2, Edipo Rey y el otro es Edipo en Colono, producida póstumamente. ¿Qué significa póstumamente, queridos alumnos? ¿Qué es póstumamente? A ver. Póstumamente significa después de... Sí, Silva, dígame. ¿Cómo era? Después de fallecer. Muy bien, después de fallecido, ¿no? Después ya que esta persona ha muerto, estas obras se publicaron. Por eso se llama obras póstumamente, en el año 401 antes de Cristo. Muy bien. También podemos decir del gran Sófocles, el otro lado de la vida de Sófocles, es que durante sus años de vida fue elegido para desempeñar acciones tanto políticas como militares, teniendo como resultado un desempeño tan exitoso que también es considerado uno de los mejores políticos de la antigua Grecia. Entonces, miren, Sófocles no solamente fue, digamos, el que contribuyó, ¿no?, para lo que es el teatro, también fue un político en su época. Sófocles, aparte de su facilidad por la escritura, o sea, le gustaba escribir, tenía una gran facilidad por escribir, le apasionaba la música, participó en coros y orquestas, de los cuales en muchos fue director. Entonces, este gran Sófocles, mis queridos alumnos, no solamente tenía el arte del teatro, sino también tenía el arte de lo que era de la música, Se le atribuía belleza física. No era era muy buen parecido el gran Sófocles, pero voz débil. O sea, su voz era muy débil, de repente muy delgada su voz. Le gustaban los esíos gimnásticos, o sea, cuidaba mucho, ¿no? Un poco la parte gimnástica, la música y la danza. Algo más tarde, del año 460 a.C., se casó con Nicóstrata, con quien tuvo un hijo, Lofonte, que se dedicó también a la tragedia. Mira, el hijo también le siguió los pasos del gran Sófocles, su padre, ¿no? Lofonte. Ya con 50 años se enamoró de una meretriz. Mire, Sófocles, mira dónde llega. Se enamora de una meretriz. Teóride de Decisión. Con ella tuvo a Aristón. Entonces, el gran Sófocles tuvo 2 hijos, Lofonte, y también tuvo a Aristón, ¿no? El teatro griego, más o menos, la vamos a señalar. La primera gran civilización que desarrolla el teatro son los griegos. Miren, ¿no? Entonces a los griegos se le conoce justamente como la primera civilización. ¿Por qué se le conoce como la gran civilización? Porque ya en Grecia, mis queridos alumnos, ya desarrollaba todo lo que son la ciencia, las artes, la política, la filosofía. O sea, ya era un estado organizado con sus aportes, sus científicos, sus artistas, sus literatos. Entonces, por eso se le conoce como la gran civilización. Porque además, mis queridos alumnos, también se le llama la gran civilización porque de Grecia casi todos los países del mundo occidental, y uno de ellos también somos nosotros, hemos recogido muchas enseñanzas, muchísimas enseñanzas. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a lo que es el derecho, por ejemplo, de Grecia se tomó los tribunales, los jueces, abogados, ya en Grecia se daba eso.
y también en nuestra sociedad actual se sigue manifestando. Por eso se llama la gran civilización. Se cree que el teatro podría haber nacido en la tragedia griega del ditirambo, del ditirambo. El ditirambo más adelante lo vamos a ver qué cosa es, o ahí está justamente, el ditirambo, en la tragedia griega. El ditirambo era una composición griega dedicada al dios Dionisio o Dioniso. ¿Quién fue el dios Dioniso? Eso lo hemos desarrollado en clase pasada. ¿Quién fue Dioniso? El dios de Dioniso o Dionisio. ¿Alguien? De la fertilidad y el vino. La fertilidad y el vino. Muy bien, claro. Dioniso fue el dios de la fertilidad y el vino. ¿Cuál es tu nombre, querido alumno? Arthur. Arthur. Arthur, por favor, anótele. Arthur, su apellido también me dice, pues. ¿Arthur qué? Arthur Chirinos. Arthur Chirinos. Por favor, Adriana, le anota a Arthur Chirinos para luego ponerle su puntito respectivo. Muy bien, Dionisio o Dioniso era el dios de, principalmente de la fertilidad y del vino, ¿no? Así, entonces, en honor a este dios, se comenzó pues a hacer las composiciones griegas o el teatro. Esta práctica teatral consistía en un coro, miren, ¿no? O sea, estamos nosotros analizando qué cosa es el ditirambo. El ditirambo es una composición, consistía en coro, o sea, cantado por 50 hombres o niños que invitaban a los dioses a que bajaran a la tierra hasta donde estaban ellos cantando para acudir de espectadores. Entonces, si yo más adelante te pregunto a usted, le digo, a ver, alumno, dígame usted o alumna, ¿qué cosa es el ditirambo? El ditirambo, ustedes me van a decir, es una composición griega dedicada ¿a quién? A Dionisio y Dioniso. Es un coro, consistía en un coro cantado por 50 hombres o niños, en la que invitaban a los dioses a que bajaran a la tierra hasta donde estaban ellos cantando para acudir de espectadores. Imagínense, ¿no? Entonces, a partir de allí, mis queridos alumnos, nace posteriormente el teatro o la tragedia griega, ¿ya? Muy bien, es bueno que usted conozca esto porque, y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos al costado, al gran Sófocles en sus dos manifestaciones, ¿no? Ahí tenemos un barril, justamente una especie de y ahí está pues el vino de lo que antes disfrutaban los griegos. Y aquí ya de repente en una toma más elegante de gran Sófocles. Si hablamos definitivamente de Sófocles, mis queridos alumnos, vamos a hablar también pues de el teatro griego, La principal diferencia entre el teatro griego de la antigua Grecia y el teatro actual, miren, cuidado con eso, son los géneros. En el teatro griego solo había dos géneros, la tragedia y la comedia. La tragedia y la comedia, ¿verdad? Ahora no. Ahora, por ejemplo, también existe la zarzuela, existen los coros, existe el unipersonal, ¿no? Ya un poco se ha ampliado el teatro. Pero en la antigua Grecia solamente era la tragedia y la comedia. Los anfiteatros, ¿qué cosa eran los anfiteatros, mis queridos alumnos? Los anfiteatros, los teatros construidos por los griegos antiguos, estaban siempre al aire libre. Esa es la diferencia de lo que era un teatro normal y un anfiteatro. El anfiteatro es construido al aire libre para que todos tengan la oportunidad de verla. Ya, un anfiteatro. Entonces, cuando te dice, oye, van a presentar un anfiteatro, te están diciendo de que es al aire libre, ¿no? Al público en general. En cambio, cuando te dicen un teatro, es un lugar cerrado, en donde hay butacas, hay un telón, hay una especie de estrado para que puedan actuar con una escenografía. En el anfiteatro también, pero esto es presentado al aire libre. Estos tenían capacidad variando desde las 24,000 personas, miren. O sea, parecido el tamaño de un estadio, ¿no? Esto era el anfiteatro. Aquí, por ejemplo, en Lima, que yo recuerdo hace 2 años, en la Plaza de Armas de Lima,
al frontis de la catedral, armaron un inmenso anfiteatro, mis queridos alumnos. Esto se llama el Teatro Rodante de Federico García Lorca y también de Federico García Lorca, una obra que fue llevado, el Teatro Rodante, así lo llamaban, ¿no? Y fue más o menos la participación de más de 100 artistas en este gran teatro que se hizo al aire libre, el anfiteatro en la Plaza de Armas, hace 2 años se hizo aquí en el Perú. Miren la capacidad para 24,000 personas, teatro de Siracusa, por ejemplo, ¿no? O sea, este de Siracusa, mis queridos alumnos, que ahora está en la Grecia antigua, existe todavía, está allí. O hasta 30,000 personas, agregados a 1,000 más. Es el de Dionisos, está en Atenas. Atenas, como ya les dije hace un momento, es la capital de Grecia. Y Siracusa también es una región importante de Grecia, y allí, por ejemplo, están los dos grandes anfiteatros, Entonces, es bueno que usted tenga esta distinción, mis queridos alumnos, sepan qué cosa es un teatro y qué es un anfiteatro. También vamos a decir aquí, por ejemplo, estaba dividido en secciones. La vez pasada les había mostrado más o menos una imagen de cómo eran los grandes teatros que se realizaban. Ahora lo vamos a ver. Estaba dividido en secciones. El teatro era una media escudilla. Esto se llama media escudilla. Aquí, mis queridos alumnos, en esta parte donde estoy indicando, allí era presentado el teatro. Aquí se armó todo lo que le llamaron los griegos el teatrum. Aquí se desarrollaba. Y todo esto era visto, analizado, expectado. Esto es de la antigua Grecia. Esto todavía existe, así está en la actualidad, mis queridos alumnos. Esto está en Grecia. Mire, cuántas personas, esto era un ingreso, el otro era por el otro lado, y se iban ubicando, habían ciertas entradas. Parecido a un estadio, ¿no? Pero no era la característica de un estadio porque los coliseos o los estadios son cerrados. En cambio, aquí era de esta manera. Era una media escudilla y los espectadores se ubicaban en semicírculo. Acá está. Esta es la media escudilla y esto es lo que nosotros conocemos como el semicírculo. Aquí se ubicaban los espectadores y aquí era apreciado la obra del gran Sófocles, ¿no? Por ejemplo, Electra puede ser, por ejemplo, Edipo Rey, puede ser Edipo en Colono, son sus obras máximas presentadas en este caso por el gran Sófocles. Bien, eso más o menos hemos querido compartir y con esta imagen vamos a terminar de lo que es la explicación del día de hoy en cuanto a lo que es el teatro de Sófocles, Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir, mis queridos alumnos? Que el teatro nace en Grecia. ¿Quién es su precursor? ¿Quién es el padre del teatro mundial? Es el gran Sófocles. Entonces, el día de hoy también hemos reconocido o hemos diferenciado lo que es un teatro y un anfiteatro. También de cómo la figura espectacular que aparece, de cómo por primera vez se hicieron o se presentaron esto de lo que es el teatro en Grecia, mis queridos alumnos, ¿no?